Bueno, vamos a empezar con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Estas ecuaciones diferenciales se pueden expresar de la siguiente forma. Por ahí es, en un principio, mirar e interpretar, decir, ¿cómo puede ser que encuentre esta forma? Pasa que podemos tener expresado de otra forma y podemos llegar a esta forma donde, observen ustedes, en el primer término tienen la derivada más una función con respecto a x y otra función con respecto a x. ¿Está? Así que este p de x puede ser seno de x y este q de x puede ser x al cuadrado más 2. O sea, una función de x y acá otra función de x. Y tienen y es la función. Sí, está grabando. Y es la función, ¿ven? Aparece acá y aparece acá la derivada. Así que particularmente tiene que tener esta forma. Van a tener una suma donde tenemos la derivada y la función, y una función con respecto a x y otra función con respecto a x. O sea, esa sería la forma de reconocer o la forma que va a tener una ecuación diferencial lineal de primer orden. Primer orden, saben que es porque tiene la derivada primera acá, y lineal porque está elevado al grado 1. Les aconsejo que miren subimos unos archivos donde tienen un PDF y también tienen una presentación, un PowerPoint, donde se explica cada una de estas ecuaciones diferenciales. Puede ocurrir dos casos. Vamos a ver el primer caso. Donde q de x es 0. ¿Verdad? Así que ya van a saber que el segundo caso es cuando q de x es distinto que 0. Entonces, ¿cómo va a quedar la forma de mi ecuación? Diferencial y sobre diferencial x más p de xy es igual a 0. ¿Está? La forma de resolver, por supuesto, es muchísimo más sencilla porque al no aparecer una función del otro lado, una función q de x del otro lado, ustedes se dan cuenta que para resolver esto lo único que tendría que hacer es diferencial de y, diferencial de x va a ser igual a menos p de xy menos p de xy. Y ahora, ¿qué nos queda? Separar variables. ¿Sí o no? O sea, ¿qué encontramos acá? Una ecuación diferencial de variables separables. ¿Está? De variables separables. O sea que este diferencial x lo tendría que estar con la función de x, y por el otro lado vamos a tener que diferencial de y sobre y. Lo que nos quedaría después, me está faltando un diferencial de x acá, ¿no es cierto? Lo que yo tendría que hacer, lo que tendríamos que hacer es calcular la integral, y ustedes saben que de este lado vamos a tener un logaritmo neperiano de y del otro lado vamos a tener la integral de esta función de x. ¿Está? O sea, una integral de p de x diferencial x más una constante. Así que por lo tanto, la función, ¿cómo lo va a hacer? De este logaritmo neperiano saben cómo la inversa es el número e, así que va a quedar el número e elevado a la integral de p de x diferencial x más esa constante de integración. Y esto es lo que nosotros llamamos solución general. Así que lo que acabamos de encontrar acá es la solución general. Vamos a ver el otro caso, solamente lo vamos a enunciar y después vamos a hacer ya un ejemplo directamente, porque me imagino que lo habrán visto en teoría.
es donde q de x es distinto que 0. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de la ecuación diferencial? Bueno, nuestra ecuación diferencial va a tener la forma diferencial y sobre diferencial x más esa función con respecto a x y este q de x que ahora sí aparece. Bien, lo que vamos a hacer es un método y igual a u por b, donde siempre vamos a hacer de la misma forma la derivada de y. ¿Cuál va a ser? Esto va a ser con respecto a x y estas dos funciones son con respecto a x. Así que lo que vamos a tener es la derivada de un producto, va a ser u por la derivada de b, por supuesto con respecto a x, más b por la derivada de u, por supuesto con respecto a x. Y luego, desde este paso, siendo este paso, que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Una vez que reemplacemos, vamos a poner ciertas condiciones y vamos a resolver el ejercicio por variables separables. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a ver un ejemplo. Una ¿Sí? consulta. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia Q de X con P de X? O sea, las dos dependen de la misma variable independiente. Sí, pero esta puede ser p de x, puede ser cualquier función, puede ser seno de x, puede ser x cuadrado más 2x. Se interpreta, o sea, ustedes van a tener escrito, por ejemplo, te invento algo, seno, ahora lo resolvemos, pero más y igual a, y q de x, otra función de x, x cuadrado. Ah, ¿Está? O ok. sea, este seno de x por y, Sí. ¿no es cierto? No es seno de x. Y eso es lo que, eso sería un ejemplo de lo que sería, ¿qué pasó? Esto sería un ejemplo de lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del caso 1. Ejemplo del caso 1. ¿Qué era el caso 1? El caso 1 era, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer 6 prima menos, pueden ser constantes el p de x como el q de x, por ejemplo 3i igual a 0. Por supuesto que puede haber otras formas de resolver este ejercicio, pero si ustedes observan, respeta la forma del caso 1. Porque el caso 1, ¿qué era? El caso 1, otra vez lo voy a volver a escribir acá, era diferencial de y sobre diferencial de x más p de x igual a 0. O sea que esto respeta la misma forma. Así que voy a ver ahora cómo se hace para resolver este ejercicio. En el caso del caso 1, habíamos dicho que lo único que tendríamos que hacer es separar variables e integrar. Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Se interpreta la idea? El caso 1 es mucho más sencillo que el otro caso. Entonces ahora lo que vamos a aplicar es esto. Caso 1. Entonces, ¿cómo hacíamos? Fíjense, para que sea este caso, bueno, el 6 este está molestando, así que, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos todo por 6 y vamos a tener que diferencial de y sobre diferencial de x. Esto dividido 6 me daría un medio de y e igual a 0, ¿no es cierto? Y fíjense que llegamos a este caso. ¿Está? Según lo que habíamos visto, como es el caso 1, tienen la misma forma. Esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Es así o no, chicos? ¿Se entiende la idea, no? El caso 1 es muy sencillo, o sea, queda muy fácil de interpretar. Acá tiene una derivada menos una función, en este caso es un medio, y igual a 0. ¿Y qué hacíamos cuando era el caso 1? Bueno, cuando era el caso 1, o sea, q de x igual a 0, simplemente se transformaba en una ecuación de variables separables.
O sea, esto es igual a 1/2 de i. Entonces, diferencial de i sobre i es 1/2 diferencial x. Integrando, esto me queda logaritmo neperiano de i es igual a 1/2 x más la constante de integración. Por lo tanto, la solución de mi ejercicio va a ser i es igual a e elevada a la 1/2 de x más c. ¿Está? Y esto sería la solución del problema. Lo vuelvo a repetir. Esta es una ecuación diferencial de primera con q de x igual a 0. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el ejercicio ahora más complicado. ¿Qué sería el caso 2? Así que vemos otro ejemplo. El ejemplo 2, donde q de x es distinto que 0. O sea, lo que nosotros vamos a llegar, en este caso, es a una forma para empezar a hacer el ejercicio como esto. Vamos a suponer, tenemos el ejemplo, es derivada de i con respecto a x, más i sobre x, es igual a 3x cuarta. Ustedes observarán que nosotros hasta acá vimos ecuación diferencial de variables separables, también ahí vimos las exactas y también vimos las homogéneas. Estas dos primeras son de fácil, tenemos que llegar a una forma especial y podemos llegar a encontrar rápidamente. Ven que la forma de la lineal de primer orden tiene una forma más complicada, pero suele ocurrir que aparecen de esta forma las ecuaciones diferenciales, por el método de resolución que se ocupa. En caso de que llegamos a una situación como esta, lo que vamos a hacer es aplicar el método correspondiente para el caso 2. Y habíamos dicho que para el caso 2 lo que hacíamos es ocupábamos un cambio de variables, en este caso i es igual a u por b, donde u y b están en función de x, y dijimos que, como siempre, u por diferencial de b, esto es diferencial de x, más b por diferencial de u, y esto también diferencial de x. Lo que vamos a hacer acá es reemplazar esto en mi ecuación. ¿Por qué? Porque esta es la forma para resolver este ejercicio, chicos. Lo que se trata es de hacer un cambio para poder resolver este ejercicio que no lo podemos resolver. Entonces, este cambio de variables, y es igual a u por b, así que, fíjense ustedes, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión y este valor de i, que si miran en la ecuación que representa las ecuaciones diferenciales lineales, esta expresión que está acá, lo que vamos a resolver, esto es una P, lo que vamos a reemplazar siempre va a ser esto y esto, ¿verdad? Por esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿Una pregunta? Reemplazando, entonces, vamos a tener este diferencial y diferencial de x, vamos a reemplazar por quién? Por u, diferencial de b, diferencial de x, más b por diferencial de u, diferencial x. Más, y ahora viene el segundo término. ¿Y quién es? Y es u por b sobre x. Acá, no sé si se van a ver, acá está la i, ¿ven? Está la i. Y el p de x es 1 sobre x, ¿eh? No sé si por ahí no quedó claro eso, pero 1 sobre x por i si viene a ser, p de x viene a ser 1 sobre x, ¿no es cierto? Y q de x es 3x cuarta. Bueno, es igual a 3x cuarta. El método de resolución es el siguiente. El método de resolución es el siguiente, chicos. Van a elegir dos términos de acá. Puede ser el primero
con el último o el segundo con el último. Cualquiera de los dos casos. Puedo elegir el primero con el último o el segundo con el último. Y de esto vamos a sacar factor común. O sea, yo elijo, por ejemplo, el primero con el último. Fíjense que el primero con el último, ¿quién es el factor común en este caso? U. Así que me quedaría B por diferencial U, diferencial X, más, y lo que elegí fue el primero con el último. Por lo tanto, si el primero con el último, tengo U de factor común. De esto me queda diferencial de B, diferencial de X, y del último me queda B sobre X. ¿Qué quiere decir? Acá siempre va a quedar una derivada, elija cuál elija, y en la segunda parte va a quedar en función de X, más la letra que está faltando. Si está U, acá va a aparecer B. Si acá está B, acá va a aparecer U. Y esto va a ser igual a 3x cuarta. Bien. Acá lo que vamos a hacer es cómo hacemos para resolver este problema. Y lo que hacemos para resolver este problema es dar un valor a este paréntesis igual a 0. O sea, planteamos las siguientes ecuaciones de esta expresión que está acá, chicos, de esta expresión. ¿Alguien no está entendiendo algo? ¿Quieren que repita antes que siga avanzando? De esta expresión, a ver, miren en el chat, no hay nadie. Bueno, pregunten por el chat, por donde sea. O sea, tenemos la función reemplazo según esto que tenemos que reemplazar acá, hacer el cambio de variables, y llegamos a este rectángulo rojo que está acá. Seguimos. Planteamos lo siguiente. Y siempre va a ser lo mismo. Por eso tiene una forma especial. Nosotros tenemos que tener esta forma especial. O sea, el planteo este no se va a dar si no tienen esta forma. El paréntesis decimos que es igual a 0. Lo planteamos. ¿Por qué? Porque no encontramos cómo hacer para resolver esto en la cantidad de v que están en función de x, y encima tienen x, o sea, hay muchas variables. Y por lo tanto, si el paréntesis es 0, el segundo término es 0. Así que ¿qué quedaría? Que el primer término, b diferencial de u, tiene que ser igual a 3x cuarta. Entonces vamos a llamar a esto 1 y a esto 2. De 1, ¿qué digo? Diferencial de b, diferencial de x, más b sobre x igual a 0. Así que esto es igual a menos b sobre x. Y observemos que de 1, que es esta expresión que está acá, encontramos una ecuación. ¿Qué encontramos? Una ecuación, exactamente, diferencial de variables separables. Eso es lo que acabamos de encontrar. Encontramos de esta ecuación una ecuación diferencial de variables separables. Así que lo que queda ahora es resolver esa ecuación, que por supuesto puede ser sencilla, pero también podemos encontrarnos con una ecuación diferencial de variables separables un poquito complicada, ¿no? A ver, si resuelvo acá, diferencial de x, o sea, separo las variables, así que tendría diferencial de b sobre b es igual a menos diferencial de x sobre x. Hago la integral. Hago la integral. ¿Y qué tenemos? A la izquierda es un logaritmo neperiano de b y a la derecha es un menos logaritmo neperiano de x más una constante. O sea, lo que puedo hacer es escribir logaritmo neperiano de b es igual a logaritmo neperiano de x a la menos 1
Y esta constante de integración, para poder resolver, fíjense que si yo pongo una constante de integración y hago el siguiente paso, ¿qué va a ocurrir? Esta constante de integración va a molestar y sí, va a seguir siendo una constante. Así que lo que vamos a hacer es, en este paso, no vamos a tener en cuenta la constante. No vamos a tener en cuenta la constante. O sea, la constante va a ser 0. ¿Está? No vamos a tener en cuenta la constante. Lo mismo, al seguir el otro paso, va a aparecer de nuevo una constante. Ahora la van a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Por lo tanto, este logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano pasa como el número e, y el número e elevado al logaritmo neperiano me da el valor que está del otro lado. O sea que b va a ser igual a x a la menos 1. O sea que de la primera ecuación encontré que b es igual a x a la menos 1. Vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación dice b por diferencial de u bueno, ahora reiterarme la pregunta cuando termine. En el segundo, esta es la segunda ecuación, b diferencial de u diferencial x, 3x cuarta. B, ¿quién es? B lo acabo de encontrar recién. Así lo que tengo que escribir es b, que es x a la menos 1. X a la menos 1 por derivada de u respecto a x es igual a 3x cuarta. Profe, tengo una ¿Sí? consulta. ¿Sí? ¿B no sería E elevado a la X menos 1? E elevado al logaritmo neperiano de x menos 1. Ah, ok. Entonces, si vos tenés logaritmo de a, logaritmo de b, esto es a, es igual a e, al logaritmo de b. Y e elevado al logaritmo de b, esto te da b otra vez. Ah, ok, bien, Porque estas gracias. son inversas, ¿no? Entonces te vuelve a dar b. Por lo tanto, es como si fuera que yo, algo que está mal, por eso no lo hago, que simplifico, pero en realidad no simplifico, lo hago esto. Si vos tenés el logaritmo de un lado y el logaritmo del otro lado, es como que vos podés simplificar, digamos. Pero Ok, bueno, gracias, profe. bien. Entonces, hemos quedado acá. Bueno, reemplacé B, acá reemplacé B, acá reemplacé B. ¿Y qué pasó? Al reemplazar B, ¿qué ocurrió? Esa ecuación 2, esta ecuación 2, ¿en qué se transformó? Ahora se transformó en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Ven? Se transformó en una ecuación diferencial de variables separables. Chicos, mientras la función sea como lo que está pintado en verde acá, la ecuación sea como la que está pintado en verde acá, y nosotros reemplacemos exactamente, hagamos este cambio de variables, siempre va a ocurrir lo mismo. Van a llegar a una de las dos letras, U o B, dependiendo de qué despejaron acá, en el cuadro rojo. Y van a tener por último la segunda variable desde esta expresión. Fíjense, esto es 1 sobre x, así que x pasaría para allá. Me quedaría derivada de u es 3x quinta, ¿o no? A ver, si esto es 1 sobre x, x para sobre. Y derivada de u va a ser igual a 3x quinta, 3x quinta por diferencial x. Si hago la integral de cada una de estas partes, esto me daría u es igual a 3 por x a la sexta sobre 6. Y acá sí, ahora aparece la constante que venimos acarreando. Que nos estaba faltando acá. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución es encontrar el valor de i. Y es igual a u por b. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es u, acá tengo x sexta sobre 2, por b, que es 1 sobre x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial que está presentada acá arriba.
Acá puedo hacer una distributiva, y terminaría ahí el ejercicio. Pero con esto ya es suficiente. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer un ejercicio, a ver si me alcanza los 10 minutos que quedan. Si me pregunta o está muy fácil, está muy... Es igual a x a la sexta e a la x. Pero que... Profe, ¿Sí? antes de que continúe, la clase sigue, ¿no? Después, con el mismo ID. Sí, vemos hasta dónde llegamos con este ejercicio. Como lo voy a hacer rápido, vemos a ver si hay preconsultas. Sí, pero seguimos. Si se corta, seguimos. Bueno. Seguimos con lo mismo. Bien. Fíjense ustedes que aparentemente no es la misma expresión porque nosotros habíamos dicho que tendría que tener esta expresión, esta forma, y es igual a qx. Y aparece otra situación, pero se dan cuenta que esta derivada que está acá puede ser esto que está acá, así que lo que está molestando es la x, por lo tanto divido todo por x y veo qué pasa. El primer término menos divido por x, y si este divido por x me queda x quinta por e a la x. ¿Está bien? Por lo tanto, este ejercicio que acabo de encontrar recién acá, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene exactamente la misma forma que lo que teníamos como la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden que nos habían pedido. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si tenemos esto, lo que tenemos que hacer es reemplazar y por u por b y la derivada por la derivada. B por diferencial u diferencial x sobre diferencial x. Entonces, esta expresión reemplazamos y al reemplazar me queda derivada de y con respecto a x, me queda u por diferencial de b más b por diferencial de u menos 4x e y va a ser u por b, x a la quinta e a la x. Entonces elegimos, ¿cuál era el segundo paso? Primer paso, el reemplazo. Segundo paso, ¿cuál era? Sacar factor común. Factor común. Tenemos que sacar factor común convenientemente. Por ejemplo, elijo el primero con el tercero o el segundo con el tercero. Se puede elegir cualquiera de los dos. Recién elegimos U, ahora vamos a elegir B. O bueno, si no era así, vamos a elegir B igual. U por diferencial de B, diferencial X, más B. Creo que hicimos lo mismo. Bueno, no importa. Derivada de U menos 4 sobre X, saqué B, así que acá queda U. Es igual a X a la quinta por E a la X. Hasta ahí saqué el factor común. Y ahora, ¿qué hago? Siguiente paso. Profe, es a la sexta, creo. Sí, pero divido con esta X, ¿ves? Que acá te aparece una X que te está molestando. Perdón. No, ayúdenme con esto. Si cualquier cosa que vean que no cierra, avísenme porque si no avanzo. ¿Y qué hacíamos acá? ¿Qué hacíamos acá? Acá lo que hacíamos era, tomábamos una condición para poder resolver el ejercicio. Y decíamos que la derivada de u menos 4 sobre x u es 0. Y por otro lado, si esto es 0, quiere decir que u por diferencial de b, diferencial de x, es igual a x a la quinta e a la x. ¿Está bien? Tomamos estas dos condiciones. Y decíamos, fíjense que es lo mismo, ¿ven? Repito exactamente lo mismo. 1, 2. Decimos, ¿ven? Ahí está marcado con la flechita 1, 2, el tercer paso. Vamos con el tercer paso, que era de 1, ¿qué hacíamos? De 1 decía, la derivada de u es igual a 4 sobre x u. Si hicimos todo bien, ¿qué tenía que pasar acá?
esto que está acá tiene que ser una ecuación diferencial de variables separables. Y fíjense que es cierto, porque esto podemos separar las x y la u para un lado y para el otro. Así que eso es lo que vamos a hacer. Derivada de u. Bueno, derivada de u sobre u es igual a 4 sobre x diferencial x. Si hago la integral de esto, me queda logaritmo neperiano de u es igual a 4 por el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, u va a ser igual a x a la cuarta. ¿Se entendió? Esto me queda aquí a la cuarta y logaritmo otra vez, logaritmo con logaritmo. ¿Está claro? ¿Y ahora qué decimos? D2 dice u por diferencial de b. Yo entiendo mi letra. U diferencial de b diferencial x sería u diferencial b, que es este primer término. ¿Está bien? ¿Se entiende? E igual a x quinta, b a la quinta. U diferencial de b diferencial de x. U, ¿quién es? Lo acabo de encontrar acá. Acá lo acabo de encontrar. Así que cambio. No pongo esta u, sino que pongo, que escribo, reemplazo por x a la cuarta, x a la cuarta, por diferencial de diferencial x, es igual a x a la quinta por e a la x. ¿Qué me está dando acá? Entonces, x a la cuarta, se hace muy chiquito, me parece. Y esto, si hicimos bien, esto tiene que ser una ecuación diferencial de variables separables. A ver si está bien. Ah, bueno, se va la x, así que vamos a tener, sí, vamos a tener que seguir, no voy a llegar a terminar. Esto es diferencial de b, me queda de este lado, x cuarta baja, así que me queda x por e. ¡Oh! Me quedó de variables separables. Bueno. Bueno, chicos, ¿se entiende hasta acá? Ecuación diferencial de variables separables, y ven, me quedó una integral. Voy a tener que hacer la integral de este lado y la integral de este lado. La integral de este lado es b, pero la integral de este lado es una por partes. Bueno, voy a hacer lo más rápido que pueda. Parte, vamos a poner acá. Para que entiendan que lo que voy a resolver es esta integral. Sería u es x, su derivada es diferencial x. Por lo tanto, diferencial de b es e a la x. Así que b va a ser la integral de esto que me queda e a la x. Bueno, no tan complicado. Pero lo que sí voy a tener que seguir trabajando un costado. A ver, la integral. Vamos a sacar cálculo auxiliar. Vamos a sacar cálculo auxiliar. La integral, a ver dónde hacemos acá, de x e a la x diferencial x. ¿Cómo se... Si queremos hallar una solución particular, por ejemplo, ponemos una condición inicial, por lo tanto, reemplazando en la solución general suele ser encontrando nuestra solución particular para el ejercicio presentado y con las condiciones iniciales establecidas x igual a 1 y igual a 0. De esta forma encontramos una solución particular con dato, condición inicial.